Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y al equipo de producción. Y siempre lo diré, si quiere volver a escuchar, leer y estar informado, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, occidente del país. Maracaibo, muchos nos dicen, somos regionalistas. Pues sí, sí lo somos. Maracaibo ha sido la ciudad emblema de toda Venezuela. Tuvimos la primera hielera, una marca muy conocida por todos, Hielo el Toro en Los Áticos. Tuvimos las primeras plantas eléctricas en toda la ciudad. Fuimos la primera ciudad que tuvimos servicios de alumbrado público en 4 calles, pero la tuvimos. Tuvimos las primeras líneas de CanTV, lo que era antes Telefonías de Venezuela, Telegráficas de Venezuela, que estaba situado en la avenida Libertador, frente al muelle de Maracaibo. Maracaibo comenzó como una ciudad próspera a comienzos del siglo XIX, sobre todo por las pescas artesanales, las piraguas que llegaban hasta el sur del lago de Maracaibo, Puerto Gibraltar, en el municipio Sucre, en ese llamado distrito Sucre del estado Zulia. De ahí llegaban las barcazas con pescado, café y por supuesto ganadería. Había también la curtiembre, que eran las curtidoras que estaban en toda la franja del lago de Maracaibo, en el extinto Mercado de los Buchones, que hoy es el Mercado de las Purgas. Maracaibo es un ejemplo o un emblema vivo a diario de sus habitantes, dicharacheros, felices, contentos. Y por supuesto tenemos algo que es la gaita tradicional, gaita de bambuco, la gaita perijanera. Tenemos la gaita de tambor, la gaita de San Benito. Pero Maracaibo ha sido una ciudad pujante, una ciudad que se ha convertido en una metrópoli a través de los años. Hoy paralizado en un aspecto, pero a la vez siempre pujante. Maracaibo fue la primera ciudad que tuvo, sobre todo, las primeras heladerías. Después fueron industrializadas y fueron llevadas a la ciudad capital, Caracas. Pero de ahí salieron las palabras helados, el polo y por supuesto los famosos helados de coco que venían en su concha. Muchos los recordarán del amigo Emilio Portillo, cabeza de plata, con la heladería La Victoria, diagonal a la primera heladería del estado Zulia en Maracaibo, llamada heladería El Polo, después llamada El Pingüino. Hoy solamente existe el edificio. De ahí los mercados populares que se fueron haciendo muy famosos, sobre todo por la carne o de cacería, que le ha gustado mucho, por supuesto, a los zulianos. Maracaibo comenzó con el primer alcantarillado de toda Venezuela. Y de ahí aún todavía la gran mayoría, más de un 75% de la ciudad, tiene este sistema muy importante para todos los maraguinos. Muy a pesar que al principio las primeras empresas lácteas botaban los sueros y los productos bioquímicos, como las curtidoras, hacia el lago de Maracaibo. El agua era cristalina, la gente iba a tomar agua del lago. Habían burreros que llevaban en cántaros, en alforjas, el agua del lago de Maracaibo, algo insólito pero real, donde llegaban a tomar esa agua que era pura y cristalina. Poco a poco fueron dándose en el tiempo las piraguas y fueron apareciendo los ferries que desaparecieron en 1974. Tuve la oportunidad de conocerlos con mi padre, que era desde la punta del Styx, lo que se llamaba Punta Gorda, hasta la costa oriental del lago. El Zulia comenzó con sus ciudades mecánicas, en su centro de entretenimiento y por supuesto la gama intensa que hemos tenido en el Zulia o en la ciudad de Maracaibo con la zona industrial. Hoy muy poco labor, muy poco ocio de trabajo porque ha estado por debajo de los niveles desde hace más de una década. Pero el Zulia, todo el Zulia, tanto occidente, nororiente del estado, son todos los temas a tocar, sobre todo cuando nos indican, sois regionalista. Y lo decimos, sí lo somos, y lo hacemos y lo tenemos como mucha forma de holgura.
Pero también tenemos acá algo, un video de la historia del Zulia, la historia de Maracaibo, que quiero que observen con bastante detalle y a su juicio espero que lo disfruten. El 8 de septiembre de 1529, Ambrosio Alfinger, primer capitán general de la provincia de Venezuela, funda una ranchería a la que llamó Maracaibo. Aunque mucho se ha escrito acerca del origen del nombre de nuestra ciudad, no se sabe realmente su significado. Lo cierto es que desde sus inicios, Maracaibo dio muestras de su empuje. A pesar de quedar prácticamente aislada del resto del país debido a su ubicación en la costa occidental del lago, Maracaibo logró asentarse y sus circunstancias, más que disminuir el ánimo de su gente, lo fortalecieron. Pues se convirtió en una ciudad-puerto, con más contacto e intercambio con Europa y Estados Unidos que con Caracas. Y por ello se vio influenciada por los grandes avances que ocurrían en el resto del mundo, llevando en innumerables ocasiones la batuta en la historia de Venezuela. En 1608 entra en funcionamiento el centro asistencial más antiguo del país, el Hospital Central Dr. Urquinaona, hoy llamado Hospital Central, que fuera fundado por los esposos Don Francisco Ortiz y Doña Inés del Basto. En 1751, la capital zuliana fue la primera de Venezuela en contar con servicio de correos nacional e internacional. En 1867, Maracaibo tuvo el honor de ser la primera ciudad de nuestro país donde se erigió una estatua del libertador Simón Bolívar en una plaza pública. Maracaibo también fue precursora de la cirugía abdominal en Venezuela, cuando en 1874 el doctor Francisco Eugenio Bustamante realizó la primera ovariotomía. Funcionó la primera compañía de crédito en 1870. Luego vendría la primera caja de ahorros, creada en 1878, el primer seguro de vida y la primera institución financiera que logró subsistir, el Banco de Maracaibo, fundado en 1882. Rafael María Baralt, uno de los hombres de letras más destacados de Maracaibo, fue el primer latinoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua Española. El primer alumbrado eléctrico se inauguró en la Plaza Baralt el 24 de octubre de 1888. En Maracaibo fue donde primero llegó el servicio telefónico a Venezuela, en 1891. Manuel Trujillo Durán filmó las primeras películas venezolanas, solo algunos meses después de que los hermanos Lumière inventaran el cine, y también realizó las primeras proyecciones cinematográficas en el Teatro Baralt, en 1896. Eduardo López Rivas, escritor y periodista maravino, fue el primero en introducir el fotograbado y la fotografía en los periódicos de Venezuela. El primer edificio con ascensor de Venezuela fue el de la Botica Nueva, inaugurado en 1925 en plena Plaza Baralt. En 1926, el doctor Eberto Cuenca realiza el primer trabajo sobre electrocardiografía en el país. Maracaibo fue la primera ciudad del mundo en tener un puente de concreto armado de casi 9 kilómetros de longitud, cuando en 1962 se inauguró el puente general Rafael Urdaneta, que aún es el más extenso del país. En 1967, en el Hospital Universitario de Maracaibo, los doctores Bernardo Rodríguez y Dídimo Rubio realizaron el primer trasplante renal en Venezuela. El Hospital Universitario de Maracaibo también fue pionero en operaciones de trasplantes de hígado. Y la tradición continúa, pues en 2009, cuando se instalaron 27 semáforos inteligentes en la avenida Cecilio Acosta, Maracaibo se convirtió en la primera ciudad venezolana con esta tecnología en sus calles. Por ser una ciudad que con la fuerza de sus emprendedores habitantes se hizo a sí misma. Por ser una capital cuyos ciudadanos van siempre a la vanguardia del progreso. Y por estar perennemente en búsqueda de su desarrollo,
Definitivamente, en Maracaibo, lo nuestro marca la historia. Estos son los puntos agradables de la ciudad, conocer la historia y poco a poco desde aquí, desde el programa Siempre Venezuela Radio, Venezuela Siempre, traeremos también de diferentes estados del país y dar a conocer sus fundaciones, sus creaciones, los museos, pero sobre todo lo más importante, la idiosincrasia de los venezolanos, algo que es y debe estar dentro del corazón de cada uno de nosotros. Venezuela siempre será nuestra patria y sobre todo, lo más importante, hay que amarla, hay que quererla. Alan, Nancy, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.